presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti,
Dios les bendiga, amados oyentes. Hoy día tenemos un tema muy importante que es la obediencia a los mandatos del Señor, específicamente a lo que es la Gran Comisión que está en Mateo 28, ir y predicar y enseñar. Entonces vamos al libro de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulos 1, 2 y 3. Y quiero comenzar con el último versículo que tenemos hoy día, 3:13. ¿Por qué? Porque es la conclusión, pero quiero retraerla hasta el principio para saber el por qué Pablo estuvo hablando y escribiéndonos estas verdades. Leamos, versículo 13 del capítulo 3. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, Dios, a través de Pablo, está escribiendo que está agradeciendo el obedecer de los hermanos de Tesalónica. Es muy importante ser reconocido por Dios como un pueblo que ha obedecido el mandato y la palabra de Dios. Entonces, comencemos del versículo 1, donde Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 veces nombra al Padre y al Hijo, bendiciendo al pueblo de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ejemplo de los tesalonicenses viene a continuación. Versículos 2 en adelante. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Aquí Pablo junto con Timoteo y Silvano están reconociendo que este pueblo está en obediencia y trabajo dedicado al Señor, a la obra de Dios, en vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Las obras que estaban haciendo ellos después de que se entregaron a Jesucristo es una parte importante de la vida de todo creyente. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ve? Escogieron lo bueno. Usted escogió lo bueno, escogió lo correcto, escogió lo que Dios le presentó. Porque nadie busca a Dios, pero Dios se reveló a usted y a mí. ¿Lo escogimos o endurecimos nuestro corazón para con Él? Hoy es el día de salvación. No espere mañana. Hoy el día que tenemos que confesar a Dios. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles
fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Pablo ahora muestra que el amor, la constancia de ellos es importante y está agradeciendo a Dios porque el poder del Espíritu Santo se ha revelado también en este pueblo. Nuestro evangelio, Él lo reconoce como suyo, porque en Él somos salvos, no en otro evangelio, no existe otro, es único, no hay más. Dice Pablo, sea anatema otro evangelio. Todo el que predique otro evangelio al Señor sea anatema. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. En medio de gran tribulación fue predicada la palabra a esta gente y la recibieron. Pero aquí una cosa importante, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo usted está? Tiene esa paz y ese gozo que no se lo puede quitar nadie, porque estamos en la mano del Señor, que es más poderoso que cualquiera. Es sobre todo el universo. Imagínense lo grande e infinito que es el universo, y sin embargo, Dios nuestro Salvador está sobre ese universo. ¿Quién más poderoso que Él? ¿Quién más fuerte que Él? ¿Quién más grande que Él? ¿Quién podrá decirle no a Él? Esta es la gran verdad que tenemos nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros, no fuera de nosotros. Por eso que el Señor nos está siempre, si nos desviamos, nos está redarguyendo, nos está corrigiendo, nos está disciplinando. Así que cuando el Señor haga eso en nuestras vidas, aceptémoslo y cambiemos, vamos arrepentidos a los pies del Señor, porque es lo más grande que podemos alcanzar en esta tierra. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, ya que han creído. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire lo que está reconociendo el apóstol. Qué importante. El trabajo que está haciendo esta iglesia es consecuencia de lo que verdaderamente han creído. Porque cuando un pueblo de Dios cree la verdad del Evangelio, entonces lleva el Evangelio a otros. Es la continuidad, es la obediencia a Dios, es hacer la obra que nos ha encomendado Dios, pero no nos ha dejado solo para hacerla, sino que nos ha dado su Espíritu para que podamos trabajar con Él. Entonces nosotros ya tenemos todo de Él. Lo único que falta es que Él tenga todo en nosotros, para que hagamos la voluntad del Señor. Porque dice aquí, claro, repitiendo el 8, al principio, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. En muchas partes se ha extendido. El mensaje del Evangelio del Señor ha sido llevado a otras partes por esta gente que había creído, porque se convirtieron. Y Pablo está gozoso de eso. Pablo alaba a este pueblo porque es obediente al mandato del Señor. ¿Es usted obediente al mandato del Señor? ¿Soy yo obediente al mandato del Señor? ¿Hablo donde puedo de Dios? ¿Comunico lo que Dios me manda a comunicar?
¿Lo hago fidedignamente? ¿Lo hago fielmente? ¿Lo hago sin tergiversar la palabra del Señor? Porque es importante que nosotros llevemos el mensaje correcto, no tergiversado, no un evangelio light, no un evangelio acomodado al mundo actual o a las condiciones de que el mundo quiere escuchar algo bueno. El mundo tiene que escuchar la verdad de Dios. No es el hombre dueño de la verdad, es Dios el dueño de la verdad. Nunca se olvide. Usted tiene que entregar y yo tenemos que entregar el Evangelio de Dios tal como Él lo dice. Tú eres pecador, tú necesitas de Cristo, Cristo pagó por ti y también resucitó por ti y ahora vive y reina a la derecha de Dios Padre. Si no crees, estás condenado eternamente. Y si crees, tienes vida eterna en Cristo Jesús. Y dicen al final del versículo 8, no tenemos necesidad de hablar nada. Ya todo lo habían dicho y lo habían hecho como Él les había mandado. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya ellos están confesándolo. Está siendo revelado por todas partes que ellos se han convertido de los ídolos al Dios vivo para servirle, para vivir de acuerdo a su voluntad y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros no vamos a padecer la ira. La ira va a caer sobre todos los inconversos de este mundo. Pero nosotros vamos a ser rescatados, sacados, porque ya el Señor nos está diciendo aquí que vamos a ser librados de la ira de Dios. Gloria sea al Señor y gracias sean dadas a Él de que nos libra de la ira venidera. ¿Por qué? Porque la ira va a caer sobre todos aquellos que no le creyeron a la palabra de Dios, que menospreciaron el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, que menospreciaron su venida a la tierra, el justo pagando por los injustos, el que no tenía necesidad de nada, se hizo pobre para que tú fueras rico, para que yo fuera rico. Porque hoy somos riquísimos en Cristo Jesús. El ministerio de Pablo en Tesalónica. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Está contento Pablo. No es vano que le predicó el Evangelio a ellos, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Acuérdense que Pablo fue encarcelado en Filipo junto con Sila, que estuvieron cantando en la noche del terremoto y Pablo, como siempre le predicaba a los carceleros que a él cuidaban, entonces Pablo siempre le estaba predicando. Y este carcelero, después del terremoto, llegó arrodillado donde Pablo y Sila. Y también a los soldados que lo custodiaban en Roma también les predicaba el Evangelio. Él nunca perdía el tiempo, siempre estaba predicando, entregando la palabra de Dios.
Verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, mire que a toda la iglesia se le ha confiado el Evangelio, a usted, a mí, a los que creemos. Si hablamos no como para agradar a los hombres, ¿ve? Sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? Ya lo dijo Pablo, a Dios, no a los hombres. 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, nunca acomodamos el Evangelio. Como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Verso 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo tenía una particularidad, le encantaba ser autosuficiente en cuanto a la parte económica, aunque también recibió apoyos monetarios, pero tenía esa pequeña gloria para él que quería mantener, suplir sus gastos y de los que lo acompañaban. Antes fuimos tiernos entre vosotros como nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren la declaración de amor que les hace. Como nodriza que cuida a sus propios hijos. Y con ternura todavía lo pone el Señor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Porque habéis llegado a sernos muy queridos. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Nosotros también amamos a nuestros semejantes y a los hermanos en la fe y a los que le compartimos el Evangelio y a los que se convierten en el Evangelio para enseñarles, instruirles, guiarles, predicarles, amarlos. Verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo no quería ser gravoso, no quería poner ni un obstáculo a la predicación del Evangelio. Él quería que los de Tesalónica recibieran el Evangelio lo más limpio posible de contaminación, de palabra, de consecuencias, de, no sé, de envidias por último, de ¿cómo decirlo? Oye, necesito plata para comer, que necesito techo, qué sé yo, vestido. No, él no quería poner ni un obstáculo en la prédica del Evangelio. Verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo tenía un amor incondicional por esta gente. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. Hermoso, ¿no? A nosotros también nos llamó de su reino y gloria. Verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis como con palabra
no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual en vosotros los creyentes actúa. Es palabra de Dios que actúa en los creyentes. No es palabra humana. Por eso que el Evangelio no puede ser cambiado, no puede ser acomodado, no puede ser distorsionado. Tiene que ser entregado tal cual se nos entregó a nosotros. Y eso lo encontramos aquí en nuestra Biblia. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues, habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea, el ataque de los inconversos. Los judíos que no eran conversos tenían problemas con la iglesia en Jerusalén y los perseguían y los atacaban y los reprendían y etc. Y a los de Tesalónica también. Y tenían los judaizantes, tenían los del pueblo, que cómo te metís con esto, que estáis volviéndote loco. Bueno, los mismos ataques que recibimos hoy día. Ustedes están enfermos, ustedes son intolerantes, ustedes son retrógrados, ustedes son anticuados, eso ya no corre, etc. Verso 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. ¿Ves cómo se le decía? Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Es verdad, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso es muy, muy importante, hermano. Yo creo que las persecuciones de la iglesia han existido siempre. Incluso en el Antiguo Testamento, si usted lee cuántas veces los profetas reprendían a los reyes y a los príncipes, y estos azotaban o encarcelaban o amenazaban a los profetas. Muchas veces. Eso ha sido siempre. Y hoy día de nuevo está desatado esto en todo el mundo. Incluso hoy día hasta las leyes se están haciendo en contra de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que alzar su voz, porque estas leyes son en contra de la voluntad de Dios y no son para bien. Porque Dios no es solamente Dios de los cristianos, es Dios de todo el mundo. Todo es de Él. Y Él se enoja. ¿Cuántas veces no ha destruido lugares y otras veces ha mandado a predicar y se han convertido? Como el caso de Nínive con Jonás. Así en muchos otros países donde son enviados los misioneros para llevar el mensaje, para que haya cambios, para que se transformen los corazones y se vuelvan al Dios viviente. 16. Impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hay una cosa importante, hay que acordarse que el año 70 fue destruido Jerusalén, porque si usted se acuerda hay una oración del Señor Jesús y dice que Jerusalén no supo el tiempo de su visitación. Por eso es tan peligroso decirle no a nuestro Dios. Hay que decir siempre amén
Gloria al Señor. Él tiene razón, no nosotros. Él dice que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Nosotros somos finitos y muy finitos. Él es infinito. Verso 17. Vamos a partir con la ausencia de Pablo a la iglesia. Cómo Pablo está preocupado por la iglesia en Tesalónica y ya no pudiendo más, manda a Timoteo, ¿no es cierto?, a uno de sus discípulos más fieles, en el que confía, porque son sus ojos donde quiera que él va. Y él sabe que va a ser fidedigno cuando le traiga las razones. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más preocupados procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Él quiere visitarlos, estar con él, compartir con ellos, más aún, enseñarles, seguir enseñándolos, exhortándolos, seguir exhortándolos, guiándolos. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás me estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza y gozo y corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo está indicándoles el gran amor y el extrañable amor que tiene por ellos. Entonces, Pablo quiere estar seguro de que ellos, como ha relatado, están haciendo la obra que tiene que hacer todo creyente, porque todos los creyentes estamos sometidos a la voluntad de Dios para cumplirla y para obedecer sus mandatos. Y el mandato más importante, ir a ser discípulos, predicar, ¿no es cierto?, bautizar y enseñar. Miren, verso 1 del capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportar, leo de nuevo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, verso 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, ¿y qué les decía? Y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo quiere estar seguro de que están yendo por el lado correcto y quiere mandar a uno de los que más confía. Sabemos que Timoteo tiene dos cartas importantes, ¿no es cierto? Y como Pablo también le escribió ahí, una y otra vez. ¿Por qué? Porque confía en él. Y son sus ojos. Y espera saber verdaderamente cómo les va. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a padecer tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Él también quiere consolarlo a través de Timoteo, para que le cuente Timoteo de cómo están ellos y a su vez saber cómo están los de Tesalónica y le cuente Timoteo de su vuelta, ¿no es cierto?, de Tesalónica hacia Pablo y Silvano.
Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Ve? No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo quiere asegurarse por todos lados de que estos hombres permanezcan fieles, que estos hombres y mujeres, obviamente, me refiero a hombres como todos, se mantengan fieles, lleven la palabra a otros, prediquen, insten, corrijan, instruyan. Entonces, Pablo, por eso, envía a su fiel colaborador Timoteo. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, mira que está complacido Pablo, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo desea verlos a ustedes y sabe que ellos desean verlo a él. Por ello, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Qué agradable saber estas noticias de que el pueblo de Dios está trabajando y está creyendo y tiene fe y esperanza y ruega y suplica y trabaja y se esfuerza en la palabra de Dios. Verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Mire, Pablo se siente avivado, Silvano se siente motivado, porque están firmes sus hijos espirituales. Verso 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, exhortarnos. Se trata de exhortarnos, se trata de coironía, se trata de compartir experiencia, de hablar de Cristo, de lo que ha hecho en nosotros, de cómo nos cambió, de cómo nos ha transformado de los ídolos al Dios vivo. Versículo 11. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Se encomienda a Dios para ir a ver a los hermanos. Se encomienda al Señor. Verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Que el Señor prospere la obra de Él en cada uno de sus hijos. Es lo que ruega el apóstol por todos los hijos de Dios. Y verso 13, que lo habíamos leído, pero completémoslo nuevamente. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, que es el progreso de todos los peregrinos cristianos, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Bendito sea el Señor que nos guarda en el Padre y en su Santo Espíritu hasta la venida de Cristo. Que Dios les bendiga.
Amén. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos. Y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti, la voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye en el sonido